Muy queridos hermanos, bendiciones aquí desde mi búnker. Ya estoy listo para la quinta clase de Biblia. Siempre les encomiendo, siempre estamos unidos en la oración y eso es lo bonito de la iglesia, que vivimos esa comunión de los santos. Todos estamos siempre comunicados a través de la oración, comunicados a través del amor a Jesús, a la Virgen. Vamos a empezar con la oración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, te damos gracias por este momento de formación. Ilumínanos con el Espíritu Santo, Señor, para que profundicemos en tu palabra. Nosotros, como Pedro, te decimos, ¿a dónde vamos a ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? Jesús, condúcenos siempre por el verdadero camino que eres tú mismo, y por eso nos encomendamos a la poderosa intercesión de tu Madre Santísima, diciéndole, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos con nuestra clase, estamos en la quinta clase. Todavía hay mucha tela por cortar, así que paciencia. Estamos viendo la interpretación de la Biblia. Ayer entrábamos a hablar de la interpretación de la Biblia y les había dicho que hay 3 círculos concéntricos. Tenemos un lenguaje bíblico. Ese lenguaje nos va a expresar un acontecimiento histórico. Siempre en el fondo de un lenguaje bíblico hay un acontecimiento histórico, pero hay que ir más al fondo. Hay que buscar la verdad salvífica, que es lo que Dios quiere que conozcamos. Nosotros no vamos a la Biblia a conocer verdades científicas, vamos a la Biblia a conocer lo que Dios quiere que sepamos para nuestra salvación. Por lo tanto, ¿qué tipo de verdad hay en la Biblia? Es la verdad salvífica. Y para conocer esa verdad salvífica hay que saber interpretar la Sagrada Escritura. La Escritura tiene un lenguaje bíblico. La Escritura nos presenta unos acontecimientos históricos. La Escritura nos transmite una verdad salvífica, que es la verdad revelada, lo que Dios quiere que conozcamos
para nuestra salvación. Hoy día vamos a hablar de los géneros literarios. Me alegra que algunos hayan averiguado qué géneros hay. Qué alegría tener alumnos tan aplicados. Esta no es la escuelita del Chavo. Aquí todos son muy inteligentes. Bendito sea Dios por la inteligencia que les ha dado. Vamos con la charla de ahora. Estamos ya en la quinta clase. Y nos vamos a abocar a los géneros literarios. ¿A qué nos lleva el lenguaje de la Biblia? Yo, cuando hablo de un lenguaje bíblico, tengo que inmediatamente conectar eso con un género literario. Cuando yo hablo de lenguaje bíblico, inmediatamente se me tiene que venir a la mente los géneros literarios. El lenguaje de la Biblia está lleno de unos géneros literarios. La Biblia no tiene un lenguaje uniforme. Hay muchas formas que los agiógrafos han utilizado para comunicar la verdad que Dios quiere que conozcamos. Por lo tanto, cuando tenemos que hablar del lenguaje de la Biblia, es necesario referirnos a los géneros literarios. ¿Y qué es el género literario? Es el tipo de lenguaje que comunica una verdad. Y eso pasa también en la vida cotidiana. Hay diferentes formas de comunicar una verdad. También hay diferentes acentuaciones en las expresiones. Las malas lenguas dicen que cuando los esposos tienen meses de casados, todavía están viviendo la luna de miel, cuando el esposo se levanta, le dice a su esposa, ¿cómo te levantaste? Así, con mucho cariño, ¿cómo te levantaste? Luego de 30 años de casados, el esposo le dice a la esposa, ¿cómo? ¿Te levantaste? Fíjense cómo ha cambiado la forma de hablar. Una forma es decir, ¿cómo te levantaste? Muy románticamente. Y otra forma es, ¿cómo? ¿Te levantaste? Es decir, ahí ya suena feo. Por lo tanto, hay diferentes formas de hablar. Esto nos lleva a los tipos de géneros literarios que hay en la Biblia. El género simbólico, el género legislativo, el género histórico, el género poético lírico, el género sapiencial, el género profético, el género epistolar, el género apocalíptico. Por si acaso, esto no es dogma de fe en el sentido de que diferentes autores que estudian la Biblia señalan que pueden haber también otros tipos de géneros, pero esta es la forma clásica. Creo que es la mejor forma de presentar los géneros literarios. Tenemos el género simbólico, el género legislativo, el género histórico, el género poético lírico, el género sapiencial, el género profético, el género epistolar, el género apocalíptico. Son diferentes formas de expresar verdades que Dios quiere que conozcamos para nuestra salvación. Vamos a explicar brevemente los géneros. ¿Qué es el género simbólico? Es un lenguaje que usa numerosas imágenes para comunicar una enseñanza. El género simbólico está muy presente en los primeros capítulos del Génesis, por ejemplo. Se usan diferentes imágenes para comunicar una enseñanza. Se usan imágenes que nos quieren expresar en el fondo una verdad. Cuando hablamos del género simbólico, por lo tanto, estamos hablando de un lenguaje que usa numerosas imágenes. Por ejemplo, cuando se habla del pecado original, la serpiente, el fruto prohibido, el hecho de que Adán y Eva estaban
desnudos y luego se avergüenzan, el hecho de que luego se cubren con unas hojas. Entonces todos son imágenes que nos quieren comunicar una verdad. Estamos hablando de una forma que tiene el agiógrafo de comunicar la verdad revelada. Cuando hablamos del género simbólico, hablamos de unos recursos como metáforas, fábulas, parábolas. Todo ello tiene que ver con el género simbólico. Las metáforas, las fábulas, las parábolas usan imágenes. Las parábolas han sido utilizadas por nuestro Señor Jesucristo. Las parábolas son relatos llenos de imágenes. La semilla que crece, el granito de mostaza, el hijo pródigo, todo ello forma parte de un género simbólico que nos quiere comunicar una verdad. También nosotros utilizamos para fijar enseñanzas, cuentos, fábulas. Por lo tanto, el género simbólico está presente en la Biblia. El género simbólico es un vehículo en la Biblia para comunicar verdades. Por ejemplo, Génesis 3:1, la serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho. Es un género simbólico. Sabemos que el diablo existe, pero el diablo no es una serpiente, la serpiente es imagen del diablo. El escritor sagrado utiliza la imagen de la serpiente por inspiración del Espíritu Santo para hablarnos del diablo como aquel que es astuto, que engaña, que es mentiroso. Pinocho es ñato al lado del diablo. La serpiente es una imagen. Pero en el fondo de este género simbólico que nos habla de la serpiente está una verdad. El diablo existe y el diablo, así como tentó a Adán y a Eva, nos tienta a nosotros y nos hace creer que sin Dios podemos ser felices. Esa es la gran mentira que esparce el diablo. El diablo quiere que desobedezcamos a Dios. Por lo tanto, ¿qué es el género simbólico? Es un lenguaje lleno de imágenes. Por ejemplo, hay fábulas, hay metáforas, hay parábolas para comunicar una verdad. Vamos con el siguiente género. Tenemos el género legislativo. Es un lenguaje que expresa un conjunto de normas, preceptos o ritos. Está muy presente, por ejemplo, en partes del Éxodo y en partes del Deuteronomio, también en el Levítico, como veremos, Dios mediante, en las próximas clases. En la Biblia tenemos partes donde está el género legislativo, conjunto de normas, conjunto de preceptos, conjunto de ritos. Y entonces ahí lo que podemos percibir es órdenes que Dios da para bien de su pueblo, porque cuando Dios manda es para nuestro bien, no para molestarnos. Dios no es un aguafiestas. El género legislativo está muy presente en muchas partes del Pentateuco. Por ejemplo, 6 días trabajarás y harás todas tus tareas, pero el día séptimo es día de descanso para Yahvé tu Dios, Deuteronomio 5, 13, 14. Aquí tenemos un género legislativo. Tenemos, por lo tanto, un género que expresa normas. Hay que descansar el séptimo día. Los flojos descansan todos los días. Había un flojo que decía, yo no trabajo, yo no hago nada porque la ociosidad es la madre de todos los vicios y a la madre se le respeta. Por eso no hacía nada este flojo.
6 días trabajarás y harás todas tus tareas, pero el día séptimo es día de descanso para Yahvé tu Dios. ¿Qué género es? Legislativo. Es una norma, un precepto. Tenemos en la Biblia también un género que es el género histórico. Es un lenguaje donde se va relatando de una forma viva acontecimientos pasados. Son relatos vivos. Por ejemplo, ustedes leen Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas. Son relatos vivos, nos van contando acontecimientos, nos van contando lo que pasó con la monarquía. Es un género histórico. Por ejemplo, Segunda de Reyes 1:1. Después de la muerte de Ahab, Moab se rebeló contra Israel y continúa el relato. Está contándonos lo que pasó tras la muerte del rey Ahab. Es un género histórico. Partes de la Biblia nos encontramos con el género histórico. El género histórico está presente, por ejemplo, como su nombre lo indica, en los libros históricos. Los Hechos de los Apóstoles tienen género histórico. Por supuesto que los Evangelios es lo más histórico que puede haber. Ahora, dentro de los Evangelios tenemos también, cuando Jesús predicaba, por ejemplo, y hablaba parábolas, un género simbólico. Cuando Jesús habla del fin del mundo, tenemos un género apocalíptico. Por lo tanto, hay una idea que quiero remarcar, que se pueden mezclar los géneros. Se pueden mezclar los géneros en un pasaje. Es bueno detectar también los tipos de géneros que hay en un pasaje. Tenemos el género poético o lírico. Es un lenguaje donde se usan palabras con armonía, ritmo y belleza para expresar los sentimientos más profundos. Seguramente las señoras que me están escuchando alguna vez recibieron de sus esposos, cuando eran enamorados, novios, poemas de amor. Me estoy acordando de un joven que fue a una librería y le dice a la chica que venden tarjetas donde haya una inscripción que diga, ¿tú eres el único amor de mi vida? Sí, le dijo la chica al joven. Entonces, dame 5. Ya se ve que este joven tenía 5 enamoradas. Tú eres el único amor de mi vida, 5 tarjetas. Cuando los jóvenes están enamorados, se dicen palabras bonitas, románticas. Surge del corazón una serie de palabras, pues la poesía brota del amor, podemos decir. Y en la Biblia encontramos ese lenguaje, el lenguaje poético o lírico. Es un lenguaje donde se usan palabras con armonía, ritmo y belleza para expresar los sentimientos más profundos. Algunas señoras me están escribiendo, padre, a mí, mi esposo nunca me escribió un poema de amor, todavía estás a tiempo, así que dile que te escriba algo, a ver si sale algo bonito, de repente se inspira, el Espíritu Santo le ilumina. En la Biblia tenemos ese lenguaje tan bonito, que es el lenguaje donde las palabras se armonizan, donde hay ritmo, donde hay belleza para expresar los sentimientos más profundos. Estamos hablando de ese género poético o lírico. Y, por ejemplo, tenemos los salmos. Qué bonito es rezar con los salmos. Oh Yahvé, Señor nuestro, qué glorioso tu nombre por toda la tierra, tú que exaltaste tu majestad sobre los cielos. Y continúa el Salmo 8. Los salmos tienen el género poético o lírico. También el Cantar de los Cantares, que es una joya. Lean el Cantar de los Cantares. Las señoras hagan a sus esposos que lean el Cantar de los Cantares a ver si se vuelven más románticos. Oh Yahvé, Señor nuestro, qué glorioso tu nombre por toda la tierra, tú que exaltaste tu majestad sobre los cielos.
Una señora le dice a su esposo, ¿por qué nunca me has comprado flores? Y el esposo le dice, ¿qué, acaso te has muerto? Ya se ve que el esposo no es nada romántico. Los varones tienen que ser románticos, ¿ah? Deben ser cariñosos con sus esposas. Lean el documento del Papa Francisco, Patris Corde. Aquí el Papa habla de cómo San José es padre en la acogida. San José enseña a los varones a ser cariñosos con sus esposas. ¿Qué es el género sapiencial? Es un lenguaje que comunica a través de máximas, refranes o frases cortas un mensaje de sabiduría. El género sapiencial te transmite sabiduría, te transmite valores a través de máximas, refranes, frases cortas. Podemos decir que el género sapiencial está presente en todas las culturas y por supuesto también en el pueblo de Israel, que va a tener sus características propias porque va a ser un vehículo por el cual Dios va a comunicar verdades a su pueblo. Pero en todos los pueblos hay refranes. Para pelear se necesitan dos, dice la sabiduría popular. A palabras electrizantes, oídos desenchufados. A palabras infecciosas, oídos penicilínicos, dice la sabiduría popular. En la Biblia también encontramos máximas, refranes, expresiones de la sabiduría popular que el agiógrafo ha colocado en los textos sagrados, inspirado por el Espíritu Santo. Por ejemplo, dichoso el hombre que ha encontrado la sabiduría y el hombre que alcanza la prudencia. Más vale su ganancia que la ganancia de plata, su renta es mayor que la del oro. Fíjense, más importante que tener plata y oro es que seas sabio y prudente, dice Proverbios 3, 13 al 14. Estamos en el género sapiencial. Máximas, refranes, frases cortas, pero sustanciosas en sabiduría. Por eso, qué importante es leer toda la Biblia. Cuando leemos toda la Biblia nos encontramos con una riqueza. Ya hemos hablado de los libros sapienciales. Los proverbios es una joya, es un tesoro de sabiduría. Dichoso el hombre que ha encontrado la sabiduría y el hombre que alcanza la prudencia. Más vale su ganancia que la ganancia de plata. Su renta es mayor que la del oro. Lo importante es ser sabios y prudentes. Y en la Biblia el sabio es aquel que se relaciona correctamente con Dios. Ese es el sabio. Si tú te relacionas correctamente con Dios, eres una persona sabia. Si tú eliges lo que agrada a Dios, eres una persona sabia. Y lo contrario del sabio en la Biblia es el necio. Por eso dice uno de los salmos que el necio es aquel que afirma no existe Dios. Y no tanto porque lo diga con su boca, sino con sus actos. Niega a Dios con sus actos. Ese es el necio. Nosotros debemos ser sabios y prudentes. Dichoso el hombre que ha encontrado la sabiduría y el hombre que alcanza la prudencia. Más vale su ganancia que la ganancia de plata, su renta es mayor que la del oro. Proverbios 3, 13, 14. Hay que ser sabios y prudentes. El prudente sabe cuándo tiene que hablar, sabe cuándo tiene que callar. Es decir, se ubica. Ese es el prudente, se ubica. Sigamos con los géneros. Vamos con el género profético. Es un lenguaje que anuncia acontecimientos futuros, pero al mismo tiempo hoy llama con fuerza a la conversión. El género profético anuncia acontecimientos futuros, pero hoy llama a la conversión. Hay que convertirse, por eso los profetas no tienen pelos en la lengua y cuando dan palos, los dan. Anuncian acontecimientos futuros, ciertamente, pero piden hoy la conversión.
Por ejemplo, en Amós 5, 18 al 19. Ay de los que ansían el día de Yahvé. ¿Qué creéis que es ese día de Yahvé? Es tinieblas, que no luz, como cuando uno huye de león y se topa con un oso. Qué salado, ¿no? Amós está anunciando el día de Yahvé. Padre Carlos, ¿qué es el día de Yahvé? Es la venida del Señor. Está anunciando la venida de Dios a la tierra. Y les está diciendo a los israelitas, a los judíos, ¿ustedes esperan el día de Yahvé? Pues prepárense. Si no se convierten de verdad, prepárense. Si no se convierten, ese día no va a ser un día de fiesta. Prepárense. Ay de los que ansían el día de Yahvé. ¿Qué creéis que es ese día de Yahvé? Es tinieblas que no luz, como cuando uno huye de león y se topa con un oso. Está anunciando un acontecimiento futuro, el día de Yahvé. Dios va a visitar el mundo, va a visitar a su pueblo, pero hay que convertirse. Por eso los profetas anuncian acontecimientos futuros, pero al mismo tiempo llaman a la conversión. Eso es lo propio del género profético. ¿Qué es el género epistolar? Es un lenguaje propio de una carta. Por ejemplo, las cartas de San Pablo tienen el género epistolar. Lleva un saludo, un cuerpo y una despedida. El género epistolar es fácil de identificar. Tenemos un saludo, todo el cuerpo de la carta y una despedida, y a través de ese género se comunican también verdades, enseñanzas de parte de Dios. Por ejemplo, el género epistolar está presente, como su nombre lo indica, en la carta a los romanos, la carta a los gálatas, la carta a los efesios, etc. Género epistolar, una carta. Por ejemplo, Pablo, apóstol, no de parte de los hombres ni por mediación de hombre alguno, sino por Jesucristo y Dios Padre, que le resucitó entre los muertos, y todos los hermanos que conmigo están, a las iglesias de Galacia. Es la presentación, el saludo que hace Pablo a los Gálatas. Estamos en el género epistolar. Pablo se está presentando, Pablo, apóstol, no de parte de los hombres ni por mediación de hombre alguno, sino por Jesucristo y Dios Padre, que le resucitó entre los muertos, y todos los hermanos que conmigo están, a las iglesias de Galacia. Gálatas 1, 1 al 2. Fíjense cómo aquí tenemos una carta. Pablo se está presentando. Pablo, apóstol. No de parte de los hombres, ni por mediación de hombre alguno, sino por Jesucristo y Dios Padre. Es decir, Pablo se presenta como apóstol porque ha sido llamado por Cristo. Esa es su tarjeta de presentación. Ya saben ustedes cuál es mi tarjeta de presentación. Padre Carlos, siervo inútil, un pecador, burro de Cristo, coma. Les saludo a todos ustedes y les bendigo desde mi búnker, el búnker de la muerte. ¿Qué es el género apocalíptico? Es un lenguaje que nos habla de los últimos tiempos y para ello usa imágenes vivas, números, catástrofes cósmicas y enfatiza la lucha entre el bien y el mal. El lenguaje apocalíptico es un lenguaje que nos habla de los últimos tiempos. Por eso, cuando no se sabe interpretar, hay gente que lee el Apocalipsis y luego no duerme una semana. El Apocalipsis, por si acaso, no es un libro terrorífico. Hay que saber interpretarlo. El lenguaje presenta ciertamente imágenes vivas, números, catástrofes cósmicas, enfatiza la lucha entre el bien y el mal, pero el triunfo es del Cordero, el triunfo es de Dios. Siempre en el lenguaje apocalíptico, el final de la película es un final feliz, porque Dios siempre triunfa. Por ejemplo, en Apocalipsis 27 al 8 se nos habla de que cuando se terminen los 1000 años, Satanás será soltado de su prisión y saldrá a seducir a las naciones
de los cuatro extremos de la tierra. Fíjense, este género apocalíptico nos habla de los últimos tiempos, cuando terminen los 1000 años. En el lenguaje apocalíptico, en el género apocalíptico, 1000 significa muchos. Cuando terminen los muchos años, cuando falte poco para que Jesús venga por segunda vez, Satanás será soltado. Se va a difundir el mal. Satanás será soltado. Y saldrá a seducir a las naciones de los cuatro extremos de la tierra. Pero no se preocupen que el triunfo es del Cordero. El triunfo es del Cordero. En la Biblia, ¿cómo se dan los géneros literarios? No necesariamente están tan diferenciados. Por ejemplo, el género profético con el apocalíptico se pueden relacionar en un mismo pasaje. Por lo tanto, como les he dicho ya, podemos encontrarnos con un pasaje donde hay un género profético, género apocalíptico, género histórico. Entonces, muchas veces se mezclan y por eso hay que, con calma y paciencia, leer los textos varias veces si queremos identificar los géneros literarios. Hay que tener paciencia, mucha paciencia para leer la Sagrada Escritura y sobre todo invocar al Espíritu Santo para descubrir los géneros literarios y poder acercarnos a lo que Dios quiere comunicarnos a través de un lenguaje determinado. Bien, vamos a terminar la clase y no se libran de la tarea. Tarea de hoy, van a leer Jueces capítulo 9, versículos 7 al 21 y descubrir los géneros literarios presentes. Les dejo esta tarea bonita para que se entretengan. Hagan su tarea luego de cenar, no vaya a ser que les dé un chocaque o se descerebren. Primero cenen y luego hagan su tarea. Y si toman sopa de choros, mejor. Lean Jueces 9, 7 al 21 y descubran los géneros literarios presentes. Está facilito, está papayita, ¿ya? Está facilito, lo van a hacer muy bien todos ustedes. Hoy hemos hablado de los géneros literarios. Cuando hablamos del lenguaje bíblico nos estamos refiriendo a los géneros literarios. Cada género literario tiene su propia característica, es un vehículo para comunicar la verdad salvífica. Hay muchos géneros literarios, género simbólico, género legislativo, género poético lírico, género histórico, género sapiencial, género epistolar, género profético, género apocalíptico, etc. No se trata de aprenderse de paporreta, sino la idea debe estar clara. Me encuentro con un lenguaje en la Biblia, ese lenguaje me lleva a un género literario. Queridos hermanos, muchas gracias por su paciencia. Ya les dejo, va a haber una charla sobre San José dirigida al grupo Magnificat. La charla la va a dar el padre Moisés, quien también es un gran conocedor de San José. Les voy a dar la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Muchas gracias. Ánimo a rezar siempre el rosario. Que nunca se nos olvide que si estamos con María, estamos siempre con Jesús. Buenas noches.